En este video vamos a continuar en esta oportunidad con el segundo debate que se denomina marcos institucionales u opciones estratégicas, que en realidad hay que pensarlo como interrogante, ya lo dijimos. Marcos institucionales u opciones estratégicas. Bien, este es el segundo debate que la autora Zenén González parte y comienza el apartado señalando la existencia de dos enfoques importantes a la hora de pensar las relaciones laborales que implican supuestos epistemológicos diferentes. Eh, Voy a comenzar haciéndolo en orden cronológico. El primer enfoque de los dos es el denominado enfoque conductista. O sea, el conductismo es una corriente en psicología que influyó a la hora de pensar las relaciones industriales, las relaciones laborales, que surge en los años 40. ¿Sí? El objetivo de estudio del conductismo era estudiar, ¿sí?, los comportamientos y las actitudes eh, políticas, ¿sí?, y la figura que, sobre la cual, digamos, la figura del investigador o la investigadora conductista era la figura del cientista político, es decir, el científico político. El cientista es la persona de ciencia, ¿no? Em, como reacción al conductismo, surge eh, el neoinstitucionalismo en los años 80. Después, ¿no?, un enfoque que surge posterior y que surge como rechazo al enfoque conductista, ¿sí? Cabe aclarar que ya, digamos, neoinstitucionalismo se supone de que es un nuevo institucionalismo. Quiere decir que existió un institucionalismo anterior. Y claro, porque el movimiento institucionalista surge en los años 60. ¿Sí? Pero bien, volvamos a enfocarnos en la cuestión de las relaciones laborales, en la problemática de las relaciones laborales. Entonces, como rechazo al enfoque conductista, surge en los años 80, 1980, 1990, el neoinstitucionalismo, que justamente ya no va a tener como paradigma al cientista político, sino al cientista social. Y lo que va a intentar pensar este enfoque es intentar revincular, o sea, volver a vincular el papel de las instituciones y las reglas en el juego político de las relaciones laborales. Bien. El neoinstitucionalismo, según Zenén González, lo que intenta es se intenta desarrollar en la vertiente histórica, o sea, que tiene en cuenta la historia, la tradición, esto ya lo vamos a ver, y la elección racional. Elección racional bajo las reglas y normas de la institución. O sea, cómo se realizan elecciones a partir de las reglas que la institución, de las reglas racionales que la institución produce. Y el enfoque conductista va a plantearse en González, por supuesto, el enfoque conductista que surge en los 40, pero luego 40 años después, ¿sí?, va a volver a reaparecer bajo la teoría de la opción estratégica, strategic choice, ¿no? Múltiple choice, por ejemplo, son múltiples opciones. Bueno, pensémoslo en relación a lo que estamos leyendo. Surge esta teoría de la opción estratégica, ¿no? ¿Qué va a hacer esta teoría de la opción estratégica? Va a retomar algunos aspectos del conductismo. ¿Cuáles? Básicamente poner el énfasis en los actores para poder analizar los cambios que se producen en las relaciones industriales. Ponen el énfasis en los actores y no en la institución.
Es decir, que entonces que el enfoque conductista revitalizado por la teoría de la opción estratégica, por la teoría de la strategic choice, eh, lo que plantea, lo que supone es que dentro del sistema de las relaciones industriales se puede ejercitar la capacidad estratégica de realizar elecciones. Es decir, que la capacidad de producir elecciones estratégicas se pueden ejercitar. Y esta es la teoría que supone, o sea, el supuesto que plantea, perdón, la teoría de la opción estratégica. Bien, la autora continúa el texto planteando de que tanto un enfoque como el otro se puede pensar que son dos contribuciones al campo de las relaciones laborales. Y para poder seguir analizando el campo de las relaciones laborales a la luz de este segundo debate, la autora va a plantear tres categorías de estudio. La primera categoría que vamos a estudiar es el neoinstitucionalismo, luego vamos a ver la institución y opciones estratégicas, y por último la categoría de institucionalismo y constructivismo político. Comencemos por la primera categoría. El neoinstitucionalismo, ¿no? Digamos, lo nuevo, el nuevo institucionalismo que surge allá por los años 80. Es fundamentalmente un institucionalismo histórico, tiene en cuenta la historia, como lo dijimos recién. Pone el énfasis en la conformación de determinados resultados de las políticas públicas, ¿sí? Cómo la historia determina estas políticas. También pone el énfasis en la estructuración de un conjunto de ideas que van a delimitar las opciones de esas políticas públicas, ¿no? Cómo la institución estructura las opciones posibles de una política pública. Y también pone el énfasis, el institucionalismo histórico, en el mecanismo de interacción entre los distintos actores, los principales actores políticos. También este institucionalismo histórico, este neoinstitucionalismo, trabaja no tanto en maximizar la capacidad del actor nacional, ¿sí? No se para tanto en la idea de que hay un actor nacional maximizador, o sea que produce, sino que se para más, pone el énfasis, el institucionalismo histórico, en que el actor, en realidad, el comportamiento del actor se rige por las reglas, de la institución y para poder buscar elecciones satisfactorias. Dentro de esta primera categoría podemos pensar que la institución entonces no solo interviene en las estrategias de acción, sino que también interviene en la definición de los fines de esa estrategia, ¿sí? Y no solamente en los fines para esa estrategia, sino también en las preferencias que orientan esos fines o que producen esos fines para luego después proponer una estrategia. Se dan cuenta de la importancia de la institución. Por lo tanto, la institución o las instituciones, desde esta categoría del neoinstitucionalismo, se puede pensar que la institución entonces es una instancia de influencia sobre los actores. También esta categoría de neoinstitucionalismo, institucionalismo histórico, también dicho, tiene en cuenta la idea de cierta concepción del poder, ¿sí? En el sentido de la asimetría que se juega en las instituciones de las relaciones sociales, la asimetría de las relaciones sociales al interior de una institución, ¿sí? Y cómo se distribuye el poder en los distintos grupos, los grupos que pierden, dice la autora, y los grupos que ganan. También va a poner el énfasis en la elección racional. Claro, porque si planteamos que el actor está determinado por la institución propone reglas procedimentales, ¿sí? Que van a delimitar las opciones estratégicas y los posibles resultados
que no siempre van a ser satisfactorios. Entonces podemos ver ahí cómo la elección racional está determinada, puede estar determinada por la institución, ¿sí? La institución, lo que viene a incorporar, va a decir Zenén González dentro de esta elección racional, es la dimensión cultural y normativa, como venimos diciendo, ¿no? La institución se crea dentro de una cultura determinada. Y en este punto, va a decir la socióloga, se encuentran puntos en común entre el institucionalismo histórico y el neoinstitucionalismo sociológico. Recuerden que la autora es socióloga, por lo tanto ella encuentra convergencias entre distintos modos, entre su disciplina, digamos, y la categoría que estamos estudiando. Luego la autora va a pasar a la segunda categoría, que la denominó instituciones y opciones estratégicas. ¿Qué va a plantear acá la autora? Va a plantear que allá a mediados de los 90 se puso en cuestión, es decir, se abrió el interrogante sobre, digamos, cuáles son los marcos analíticos para el estudio, para los estudios comparados de las relaciones laborales. ¿Existe un marco para poder estudiar las relaciones laborales? ¿Existe un marco institucional? Bueno, esta pregunta puso en cuestión lo que se venía pensando en relación a las instituciones. ¿Qué peso tiene una institución, el marco institucional, para poder estudiar las relaciones laborales? ¿Tiene algún peso? Bueno, parece que a mediados de los 90 esto se pone en cuestión y por lo tanto se genera una ruptura con lo que se venía pensando y la forma de estudios. ¿Por qué? ¿Cómo se ve esto? Bueno, los estudios comparados que se realizaban hasta esa época, ¿no? Tomaban como unidad de análisis principal el sistema nacional, ¿sí? Esto es lo que se va a poner en cuestión en primer medida. ¿Por qué? Porque los supuestos que subyacen a esta unidad única de análisis son refutables, fueron refutados. ¿Cuáles fueron los presupuestos que sostenían la idea de que había un sistema nacional? La visión etnocéntrica. ¿Qué es una visión etnocéntrica? Es una visión que está marcada por un centro. Por ejemplo, cuando la visión eurocéntrica es porque todo se ve con los ojos de Europa. Bueno, en el ejemplo que da el autor acá no va a ser Europa, sino va a ser Estados Unidos. O sea que el supuesto teórico del sistema nacional es desde una visión norteamericana. Por eso se refuta. Otro supuesto teórico que se va a refutar es la idea de que existe un modelo único, un sistema nacional único, ¿sí? Un modelo único de producción y un modelo único en tanto que estaría determinado por la tecnología. Esto también se refuta. O sea que existiría un determinismo tecnológico que a su vez produciría un modelo único de producción. Refutado. Y el tercer supuesto teórico refutado que se va a refutar es la presunción de un equilibrio, o sea, presuponer que existiría un equilibrio que con unos pequeños ajustes se llegaría a un equilibrio sistémico ideal entre los actores sociales. A esto se lo denominó funcionalismo. Bueno, este funcionalismo fue refutado, por lo tanto, perdió como eje principal, perdió la centralidad esta unidad de análisis que se llamó Sistema Nacional. Dejó de tener el lugar de privilegio para pasar a proponer otras unidades analíticas, como por ejemplo la idea de micropolítica, macropolítica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la micropolítica? ¿Qué es la macropolítica? La micropolítica no es una política chica y la macropolítica no es una política grande. La macropolítica es la política de la representación, todo lo que entra dentro de la representación, todo lo que ustedes conozcan sobre
los modos en que una persona, en que alguien se siente representado por un partido político. Los partidos políticos entrarían dentro de la macropolítica, ¿sí? Es todo lo que entra dentro de la lógica de la representación. En cambio, la micropolítica es lo que se escapa, lo que no entra dentro de la lógica de la representación. Como por ejemplo, el lugar de trabajo, ¿sí? Las condiciones de trabajo. Otra de lo que aparece nuevo con esta ruptura de mediados de los 90 es que aparece una metodología diferente. Van a plantear que va a ser la metodología basada en esto que habíamos planteado recién sobre la teoría de la opción estratégica, ¿no? De cómo esta teoría de las opciones estratégicas pone el énfasis en la opción estratégica de los sindicatos, de los empresarios y del Estado, y en tanto que esta opción estratégica viene a afectar el curso y la estructura de las relaciones laborales. Bien. En los 90, la Zenén González nos va a plantear que surgen también otros estudios en Europa, en los 90, donde se puede evidenciar cómo, a la hora de pensar las relaciones laborales, los sindicatos no tendrían una gran participación, salvo en Italia, como excepción de Italia. Estos estudios en Europa de los años 90 van a también dar cuenta de la importancia del gobierno, de los gobiernos, como actor decisivo, ¿sí? A la hora de influir en las relaciones laborales. Van a poner el ejemplo de Italia, Holanda y Francia. Después van a plantear también cómo en algún punto hay países cómo la descentralización y la flexibilización laboral influye en las relaciones industriales, y van a poner el ejemplo de Inglaterra, ¿no? Y van a hacer una comparación con Estados Unidos en cuanto a este modo de plantear las relaciones laborales a partir de la descentralización y de la flexibilización, ¿sí? También van a poner estos estudios sobre Europa, sobre las relaciones laborales en Europa, van a dar cuenta de esta, otra vez, del concepto de poder y de la importancia de la negociación colectiva y cómo la negociación y cómo el gobierno intenta compensar, ¿sí?, las negociaciones colectivas que se producen en determinado país. Y esto entraría dentro de la categoría de instituciones y opciones estratégicas, ¿no? Instituciones y opciones estratégicas, ¿no? Es decir, podemos ver los estudios cómo se vuelcan hacia un polo o hacia otro. Y por último, la tercera categoría de análisis que va a plantear la autora se denomina institucionalismo y constructivismo político. Va a plantear que existen dos grandes líneas de estudios entonces en las relaciones laborales. Por un lado, el institucionalismo, que como ecuación teórica lo que plantea es que sería suficiente entender las condiciones de renegociación producidas por el marco institucional para poder comprender las relaciones laborales. Es decir que, según el institucionalismo, hay que comprender los marcos laborales en el cual generan las condiciones para la renegociación de los distintos actores, y con eso alcanzaría para comprender, por ejemplo, por qué una empresa son presionadas son presionadas en el mercado para cumplir con las exigencias de competitividad, por ejemplo. ¿Sí? Esto tendría que ver todo con una cuestión de marco institucional, ¿no? Las condiciones de renegociación se darían dentro de un marco institucional que explicaría el modo en que se construyen las relaciones laborales industriales. Y por otro lado, la otra gran línea de estudios de las relaciones laborales sería el constructivismo político. ¿A qué se refiere? En lugar de tener en cuenta el marco institucional, lo que tiene en cuenta el constructivismo político
es el contexto socioeconómico, ¿sí? Y cómo el contexto socioeconómico, ¿sí?, mueven a los actores hacia la producción de las relaciones laborales, ¿no? Cómo el contexto socioeconómico, ¿sí?, viene a redefinir a través de grados de libertad las, eh, y en función de las fronteras organizacionales, la identidad, ¿sí? Se basan en la identidad. En fronteras organizacionales podemos pensar cómo el modo de organizarse en una zona se diferencia del otro y cómo se juega una frontera organizacional entre modos diversos de organización laboral, ¿sí? Entonces, el constructivismo político le va a dar una importancia fundamental al contexto socioeconómico y cómo ese contexto, ¿sí?, redefine la identidad de los actores. Es así entonces que la opción estratégica parte de la comprensión entonces del contexto, como dijimos recién, del rol del entorno y de las instituciones también, ¿sí? Va a plantear el constructivismo político, la autora, Zenén González, plantea de que se realizó un estudio en 12 países que pertenecen a la organización para el, para el, que pertenecen a la organización para la cooperación y el desarrollo económico, países que pertenecen a esta organización, 12 países del cual Argentina no pertenece, pero sí ha firmado algunos acuerdos. Bueno, se realizó un estudio sobre 12 países que pertenecen a esta organización con el objetivo de poder explicar por qué las relaciones laborales en países diferentes implica diversos rumbos, ¿sí?, frente a presiones semejantes. Podemos pensar, por ejemplo, frente a la presión de la competitividad, no todos los países responden de la misma manera. Lo que buscan estos estudios, va a plantear la autora, es trascender el debate de que se supo instalar entre los partidarios de la opción estratégica y los partidarios y las partidarias del marco institucional, ¿sí? Y lo que va a intentar dar cuenta es de cómo en realidad existe una dinámica entre las opciones estratégicas y los marcos institucionales. Hay una relación entre ellas y es dinámica, porque los conflictos que se producen entre los actores, ¿sí?, son mediados por la institución. Los conflictos que se producen a partir de las opciones estratégicas son mediados por la institución. Y a su vez, la institución ejerce un peso sobre las opciones estratégicas. O sea que la relación entre una y otra es dinámica, ¿sí? Por supuesto, dentro de los estudios se pudo ubicar, dentro de los países, bueno, se pudo ubicar cómo, por ejemplo, Estados Unidos se ubica dentro del polo de una opción estratégica individual y cómo Australia se ubica en el polo de aquellas relaciones laborales que se enmarcan dentro de la institución, dentro de un marco institucional. También, otro de los resultados de esta investigación fue que pudo dar cuenta de que existen patrones anteriores, ¿sí?, dentro de lo que estamos estudiando, el sistema de las relaciones industriales. Se pudo descubrir que existen patrones anteriores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Como las instituciones dependen de la cultura, están atravesadas por la cultura, están atravesadas por la tradición, por la tradición. Y esto implica que los actores que trabajan al interior de la institución procedan, ¿sí?, por patrones que les son anteriores a ellos y que lo repiten, ¿sí? Y en estos patrones anteriores que se repiten al interior de las instituciones, van demarcando una constelación de poder, ¿sí?, que genera, excluye o crea posibilidades o distintas potencialidades.
también la autora continúa planteando de que el institucionalismo, el institucionalismo privilegia, eh, por supuesto, a las instituciones, ¿sí? Y establece parámetros. O sea, la institución establece ciertos parámetros para poder accionar, ¿no? Y a su vez la institución define objetivos en cuanto a la relación entre el trabajo y el capital y cómo la relación entre trabajo y capital, entre el trabajo y el dinero y el capital, eh, se va estructurando a partir de las interacciones estratégicas entre estos dos elementos, entre el trabajo y el capital. Esta corriente institucionalista, ¿no? Esta gran línea, ¿no?, de estudios, enfatiza en el contexto institucional, como lo venimos diciendo, pero cómo la acción y los actores, cuando hablamos de acción y actores, las acciones que ejercen los actores, hablamos de sindicatos, de empresarios, son condicionadas o determinadas por el marco legal e institucional, ¿sí? Y es más, no es que son generadas, también emergen en ese marco, se producen ahí, surgen ahí, ¿sí? Es decir, que entonces esas relaciones industriales emergen dentro de un marco legal, ¿sí?, y establece sus nexos con el Estado. Esto sería la línea de estudio institucionalista. Luego, la línea de estudio del constructivismo político justamente va a plantear, como veníamos diciendo, no pone tanto el énfasis en la institución, sino que pone el énfasis en el contexto social, político y cultural, y cómo esos contextos afectan a las estructuras formales y en sus modos de operar. ¿Qué privilegia el constructivismo político? Privilegia el proceso político y la naturaleza discursiva de las relaciones sociales en la experiencia misma, ¿sí?, antes de cualquier interpretación sobre alguna regla institucional, ¿sí? El constructivismo político se basa entonces en el proceso político y en la naturaleza discursiva, en el discurso, en los enunciados, ¿sí?, en las palabras, en los signos que se producen en la experiencia misma. Y así entonces el constructivismo político puede hablar de identidades a la hora de estudiar las relaciones laborales, se puede hablar de visiones del mundo a la hora de pensar las relaciones industriales, se puede hablar también del concepto interesante de mapas cognitivos, o sea, se puede armar mapas cognitivos de el modo en que se producen las relaciones laborales. Otra de las cosas que tiene en cuenta el constructivismo político es la contingencia histórica, esto que venimos hablando. Podría no haber ocurrido, pero ocurrió. Eso es una contingencia, ¿sí? La contingencia misma que da la experiencia, ¿sí? Esto es muy importante, la idea de contingencia histórica, algo que ocurre que no necesariamente tendría que haber ocurrido. Otro concepto importante que tiene en cuenta el constructivismo político es la cultura, como dijimos recién, porque tiene en cuenta la experiencia de cómo se forja la identidad de una relación laboral y cómo, digamos, los marcos institucionales en realidad son plásticos. Habla de la plasticidad de los marcos institucionales, de la capacidad de transformarse a partir de la cultura, de los cambios culturales, ¿sí? Y cómo intenta explicar el constructivismo político, intenta explicar estas acciones colectivas que implican justamente las relaciones laborales. Va a señalar un estudio, en 1998 se estudiaron los conflictos sindicales en 4 países industrializados y a partir de estos estudios intentaron con estos estudios llegar a comprender que si bien los conflictos se configuran a primera vista como conflictos diferentes en 4 países diferentes, en realidad, ¿sí?, las manifestaciones
que surgieron en estos 4 países a partir del conflicto sindical, se pudo observar un fenómeno subyacente, o sea, algo en común en estos 4 países industrializados. Y va a plantear por último, la autora, disculpen, va a plantear la autora la metodología que utilizaron. La metodología que utilizaron fue el de las comparaciones contextualizadas. ¿Qué quiere decir? Las comparaciones contextualizadas en tanto método de estudio, ¿sí?, pretenden complementar a las comparaciones simétricas tradicionales. ¿Cuáles eran las comparaciones simétricas tradicionales? Era comparar los países iguales, por ejemplo. Manzanas con manzanas. Yo, para poder ver si una manzana es rica o fea, la comparo con otra manzana, no con una banana. Bien, bueno. Estas serían las comparaciones simétricas tradicionales, comparar manzanas con manzanas. Lo que viene a plantear la metodología del constructivismo político es las comparaciones contextualizadas, ¿sí?, para poder pensar para poder pensar semejanzas entre casos diferentes y para poder pensar diferencias entre casos semejantes. Bien, la idea de comparaciones contextualizadas, a diferencia de las comparaciones simétricas tradicionales. En síntesis, termina la autora planteando de que, si bien son 2 grandes líneas de investigación, 2 grandes líneas de estudio, no se puede pensar como que son 2 principios, no se pueden pensar que son como 2 enfoques excluyentes, o como que son dos enfoques que pertenecen a un principio analítico estricto. No, son en realidad, va a plantear la autora, las diferencias entre estas corrientes de pensamiento son en realidad una cuestión de énfasis. Ponen el énfasis donde la otra corriente la pone en el otro lado. Y no son, de ningún modo, principios analíticos estrictos. Bueno, disculpen por la tos y nos vemos en el próximo video.